Para tejer este cuello con capucha y con las orejitas de oso necesitamos 280 gramos de esta lana, que en la etiqueta dice que hay que tejerla con 4.5 milímetros de agujas, y nosotros la hemos tejido con 3 hebras y hemos usado ya sea estas agujas convencionales de 8 milímetros o si no también pueden tejerlo con aguja circular también de 8 milímetros. Además necesitamos estos ganchitos que sirven para poder separar el tejido. Luego necesitamos una tijera y esta aguja para coser. Este cuello con capucha es muy fácil de hacer. Es un tejido recto. La parte de abajo, o sea, la parte del cuello, es un rectángulo que da la vuelta. Luego, ustedes ven que la parte que va a la cabeza es un cuadrado y en la parte que va a la cara hemos levantado los puntos, hemos hecho un tejido recto y se ha formado un volado. Y también les vamos a poner estas orejitas que son de oso. Para hacer este cuello con capucha tenemos dos opciones. Una de ellas es tejerla con estas agujas convencionales y la otra es tejerla con la aguja circular. Ahora, la ventaja de la aguja circular es que no hay costuras, ¿ven? No tiene costuras en los costados y en la parte de arriba sí tienes costura, pero no se nota porque la cosemos con la puntada invisible. Y también a la hora de hacer el volado no tiene costuras. Pero si ustedes lo tejen con las agujas convencionales, queda exactamente igual, también queda muy bonito. En este video vamos a tejerla con las agujas convencionales y también le vamos a indicar cómo hacer con la aguja circular. Para empezar a tejer este cuello con capucha, vamos a montar 64 puntos en agujas de 8 milímetros y con 3 hebras de lana. Para nosotros, para enseñarlo, hemos puesto 2 hebras y vamos a hacer en una aguja más delgada. Entonces, vamos a tejer 20 hileras de jersey. Quiere decir que la primera hilera, ustedes van a tejer todos los puntos al derecho. ¿Ven? Y la siguiente hilera, ustedes van a tejer todos los puntos al revés. Entonces, así van a tejer 20 hileras. Ahora vamos a empezar a tejer con estos primeros 32 puntos y los otros 32 puntos los vamos a dejar en espera. Entonces vamos a comenzar a tejer con 7 puntos en jersey, en elástico 1 a 1. Entonces ustedes tejen los 7 puntos en elástico y luego van tejiendo todos los puntos al derecho hasta que lleguen a los 32 puntos. Acá ya he tejido hasta el punto 31 y el punto 32 es el punto de borde. Y como este borde va a quedar alrededor de la carita, entonces siempre lo vamos a tejer. Cuando ustedes están tejiendo al derecho, lo tejen al revés para que el borde les quede en cadena. ¿Ven? Entonces, luego, una vez que ya terminaron de tejer estos 32 puntos, los otros que queden en espera, entonces lo vamos a colocar en este ganchito para que nos permita tejer con los primeros 32. ¿Ves? Entonces, ustedes pasan todos los puntos que van a quedar en espera en este gancho. ¿Ven? Así. Entonces, ahora ya voltean el tejido y ya comenzamos a tejer al revés. Entonces sacan el primer punto sin tejer y ven cómo se está formando la cadenita. Entonces van tejiendo todos los puntos hasta llegar a la parte del punto elástico en que ustedes hacen el punto elástico. ¿Ven? Así van tejiendo todos los puntos al revés porque estamos en la parte revés del punto elástico, del punto jersey. Entonces acá está, ¿ven? Entonces ya tejen estos 7 puntos de elástico, los tejen en elástico, ¿ven?
Ustedes ven que acá, en este lado, sí he tejido el último punto al derecho porque para que queden los nuditos para poder hacer la costura. Ustedes van a seguir tejiendo este punto, el punto elástico al inicio hasta la hilera 6. Luego, a partir de la hilera 7 hasta la hilera 40, entonces vamos a tejer el punto jersey. O sea que esta hilera nos toca al derecho, entonces ustedes tejen todos los puntos al derecho y la siguiente hilera van a tejer todos los puntos al revés. Así hasta que tengan 40 hileras. Una vez que ya hemos terminado de tejer las 40 hileras a partir del inicio de la parte de la cabeza, entonces hay que cerrar con hilo de desecho. ¿Ven? Ustedes cierran con hilo de desecho. Entonces ahora retomamos los puntos que habían quedado en espera y vamos a tejer. Pero tengan ustedes en cuenta que ahora van ustedes a hacer el punto elástico al finalizar las hileras derechas. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que ustedes acá inician el elástico con un punto al derecho y acá que termine el elástico con un punto al revés para que a la hora de coser siga la secuencia. Entonces exactamente igual como hicimos esta pieza, vamos a tejerla esta segunda pieza. No se olviden que en esta segunda parte de hacer el acabado también en cadena, que es esta parte que va a la carita. Entonces, para lograrlo, en las hileras del revés, el último punto también lo tejen al revés. Ahora vamos a levantar los puntos para hacer el volado de la carita. Pero para hacerlo, vamos a voltear el tejido por el revés. Entonces, en esta parte, que es la parte donde han quedado las cadenas, vamos a levantar los puntos para el volado. Vamos a enganchar el hilo en la primera cadena y vamos a levantar 80 puntos. Entonces enganchamos en la primera cadena, así, ¿ven? Luego vamos a enganchar el siguiente punto, vamos a engancharlo en esta parte que es la unión de las dos cadenas, ¿ven? Acá. Ustedes levantan el siguiente punto. Ahora, luego de levantar en esta unión de las dos cadenas, levantan en la cadena, ¿ven? Entonces así ustedes van levantando un punto en la cadena y otro punto en la unión. Así hasta que tengan 80 puntos y tejen 9 hileras de jersey derechos. Ya he levantado los 80 puntos, entonces ahora vamos a comenzar a hacer el jersey derecho. Entonces comenzamos a tejer la primera hilera, todos los puntos al derecho, ¿ven? Así. Luego, la siguiente hilera, ustedes tejen todos los puntos al revés. Así, ustedes van tejiendo 9 hileras y en la hilera 10 cierran. Acá ya he tejido las 9 hileras y vamos a cerrar los puntos en la hilera 10. Pero vamos a procurar hacerlo flojo. Entonces ustedes sacan el primer punto sin tejer, tejen el segundo, que en este caso vamos a cerrar al revés, ¿no? Entonces tejen al revés y jalan un poquito para que quede flojo. Pasan el primer punto por encima, ¿ven? Entonces jalan ligeramente el punto. Vuelven a tejer el siguiente punto al revés. Pasan el punto que está anterior, lo pasan por encima y jalan un poquito, ¿ven? Entonces así ustedes van a ir cerrando todos los puntos. Acá ya he terminado de cerrar todos los puntos, entonces ahora vamos a cortar el hilo suficiente como para cerrar este pedazo, o sea, el volado, para poder coser el volado. Entonces cortamos el hilo y lo jalan, ¿ven? Entonces acá ya nos ha quedado hilo para poder cerrarlo. Una vez que ya hemos terminado de tejer, entonces ahora vamos a coser. Primero vamos a coser la parte del volado y lo vamos a coser por el revés porque es la parte que se va a ver. Entonces enfrentan derecho con derecho, ¿ven?
enganchan la lana que dejamos en una aguja y comenzamos a coserlo. Y ven ustedes que acá están los nuditos que nos van a ayudar a coser. Entonces enganchan el primer nudito, jalan el hilo, después pasan al frente, al siguiente nudo, ¿ven? Y así ustedes van a ir cosiendo, ¿ven? Enganchan el nudo, jalan, pasan al frente y así ustedes van a terminar de coser la parte del volado. Así ya les queda la costura, entonces lo que hay que hacer es hacer un nudo y perder el hilo. Ahora vamos a coser la parte de arriba de la capucha que tiene este hilo de desecho. Entonces vamos a coserlo con la puntada de remallado o puntada invisible. Entonces enganchamos en una aguja el hilo y vamos a comenzar a coser. Ustedes ven que acá hay un punto, ¿ven? Entonces enganchan ese punto. Luego van a poner la aguja en el punto que sigue, ¿ven? Este es el punto que acabamos de enganchar, entonces vamos a enganchar el siguiente punto y vamos a regresar al primer punto, pero de la parte de enfrente, ¿ven? Entonces enganchan el punto en el costado donde sale el hilo y regresan al punto pero de la parte de enfrente. Jalan, no aprieten mucho, esta costura se hace sin apretar. Entonces, de donde está el hilo, ustedes enganchan el siguiente punto, ¿ven? Acá sale el hilo, entonces van a enganchar con la aguja el siguiente punto y regresan al punto del frente, ¿ven? Acá. Entonces, así ustedes van a ir cosiendo hasta que termine toda la hilera. Así ya quedó la costura. Entonces ahora vamos a sacar el hilo de desecho, ¿ven? Entonces ustedes voltean el tejido y van cortando el hilo y van sacando, ¿ven? Así. Lo van jalando, lo van sacando, ¿ven? Así. Hasta que ya quede la costura limpia, ¿ven? Así queda limpia, entonces van sacando, cortando y van sacando todo el hilo de desecho. Una vez que ya sacaron el hilo de desecho, entonces, miren, así queda, no se nota la costura. Igualmente el volado también no se nota porque lo hemos tejido, lo hemos cosido por la parte del revés. Ahora lo que vamos a hacer es coser la parte de atrás, tanto de la parte de la cabeza como la parte del cuello. Y la van a hacer con la costura que la hacen por el derecho del tejido, uniendo con los nuditos. Así queda ya lista esta capucha tejida con las agujas convencionales. Ahora les voy a indicar cómo se teje este cuello con capucha en la aguja circular. Hay que montar 64 puntos y van a tejer todos los puntos, o sea, todas las hileras en derecho por 20 hileras. Una vez que hemos tejido estas 20 hileras, entonces ahora vamos a abrir el tejido. Quiere decir que vamos a tejer con la aguja circular tanto la parte de adelante como esta parte de atrás, todo junto. Entonces comenzamos a tejer 25 puntos. Ustedes van a tejer en jersey derecho, luego 14 puntos van a tejer en este elástico 1 por 1 y van a terminar la hilera con los otros 25 puntos. Y siempre acuérdense, para formar esta cadenita, que el último punto siempre lo van a tejer al revés. Luego de la hilera 7 a la hilera 40 van a tejer en punto jersey, o sea, quiere decir que va a ser una hilera todos los puntos al derecho y otra hilera todos los puntos al revés. Entonces, una vez que llegan a la hilera 40, vamos a cerrar con hilo de desecho todos los puntos. Una vez que ya
han cerrado esta parte de arriba con el hilo de descarte, entonces van a coserlo por el revés con la costura invisible, ¿ven? Entonces así les queda toda esta parte sin costura y la parte de atrás también les queda sin costura. Lo que vamos a hacer es, en esta abertura que queda para la cara, entonces vamos a levantar por el revés y con la aguja circular, vamos a levantar 80 puntos, ¿ven? Ustedes van levantando 80 puntos y van a tejer 9 hileras jersey revés, o sea que esta parte del revés quede por este lado y cierran flojo, o sea no lo aprieten, entonces solito se va dando la vuelta y así ya queda formado el volado y no tiene costuras en ningún lado. Esta capucha que hemos aprendido es para un niño más o menos a partir de los 8 años porque tiene que quedar grande, no le queda ajustado. Entonces la medida tiene de ancho 30 centímetros, todo el ancho es 30 centímetros y el largo para poner la carita también tiene 30 centímetros y la parte del cuello mide 15 centímetros. Ustedes pueden ver en este cuadro la cantidad de puntos que tienen que poner y la cantidad de hileras que tienen que tejer para niños más pequeños. Así ya quedó terminado este cuello con capucha que ustedes las pueden tejer ya sea con agujas convencionales o con agujas circulares. Entonces ahora lo único que faltaría es las orejitas que vamos a aprender a hacerlas. Ahora vamos a tejer las orejas que son tipo osito. Entonces vamos a tejerla en las mismas agujas de 8 milímetros y con 3 hebras. Entonces comenzamos montando 4 puntos y la primera hilera, estos 4 puntos los vamos a tejer al revés. Entonces comienzan tejiendo el primer punto, acuérdense que siempre se teje cuando es la primera hilera. Entonces estos 4 puntos que hemos montado los tejemos al revés. Entonces acá ya terminamos de tejer los 4 puntos al revés. Ahora, la siguiente hilera vamos a tejerla, o sea, la hilera 2, vamos a tejerla de esta manera. Sacamos el punto de borde y hacemos un aumento. O sea, quiere decir que en este punto vamos a tejer un aumento. Tejemos un punto al derecho y luego en la parte de atrás del punto vamos a tejer otro punto al derecho. ¿Ven? Entonces, así hemos hecho el primer aumento. En el siguiente punto también vamos a hacer otro aumento. Entonces, tejemos el punto, miren, la parte de adelante del punto lo tejen al derecho, sacan la aguja sin sacar el punto de la aguja izquierda, ustedes vuelven a tejer el punto al derecho. Entonces, acá ya hicimos el segundo aumento y terminamos tejiendo el punto de borde. Entonces, luego de estos aumentos, ustedes deben tener 6 puntos. Ahora, la hilera 3, estos 6 puntos, los vamos a tejer todos al revés. O sea, ustedes tejen todos los puntos al revés. Acá 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora, vamos a tejer la hilera 4. La hilera 4 la tejemos de esta forma. Punto de borde que lo sacamos sin tejer. Entonces, vamos a tejer el siguiente punto al derecho. Luego, vamos a hacer otro aumento. Tejemos un punto al derecho sin sacarlo de la aguja izquierda. Tejen el otro punto al derecho. Ese sería el primer aumento. En el siguiente punto volvemos a hacer un aumento. Entonces tejen un punto al derecho, no lo sacan de la aguja izquierda y vuelven a tejer otro punto otra vez al derecho. Entonces este sería el segundo aumento. Luego vamos a tejer un punto al derecho y el punto de borde. Entonces en total les deben quedar 8 puntos. La siguiente hilera, estos 8 puntos, o sea, la hilera 5, estos 8 puntos los vamos a tejer al revés. Ahora vamos a tejer la hilera 6. Sacamos el punto de borde y comenzamos con un aumento. Hacemos el aumento,
Luego vamos a tejer un punto al derecho. El siguiente volvemos a hacer un aumento. Luego el siguiente punto vamos a volver a hacer otro aumento. Aumentamos. Luego vamos a tejer un punto sin aumentos al derecho y terminamos la hilera tejiendo un aumento. O sea, hacemos el aumento y terminamos con el punto de borde. En total les van a quedar 12 puntos. La siguiente hilera, estos 12 puntos los tejen todos al revés. Ahora vamos a tejer la hilera 8. La tejemos un punto de borde. Luego vamos a hacer un aumento. Hacemos el aumento. Volvemos a tejer un punto. El siguiente punto hacemos un aumento. Luego tejemos un punto al derecho. El siguiente punto hacemos un aumento tejiendo la parte de adelante del punto y luego la parte de atrás, siempre al derecho. Luego vamos a hacer otro aumento. Tejemos el aumento. Luego nos toca un punto sin aumento. Luego el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Vamos a tejer el siguiente punto al derecho y el siguiente punto vamos a hacer el aumento. Entonces, una vez que terminamos este aumento, terminamos la hilera con un punto de borde y les deben quedar 18 puntos. Luego, en la hilera 9, estos 18 puntos los tejen al revés. En la hilera 10, estos 18 puntos los tejen todos al derecho. Y en la hilera 11, estos 18 puntos los tejen al revés. Luego de la hilera 11, estos 18 puntos ustedes los cierran todos al derecho, pero sin ajustar. Así ya les queda la oreja terminada. ¿Ve? Esta es la parte del inicio que hemos montado los 4 puntos y luego de todos los aumentos llegamos a esta última hilera en que tenemos que cerrarlo flojo. Y solita ven ustedes cómo se forma, da la vuelta. Una vez que ya terminaron el cuello con capucha, entonces para saber dónde se colocan las orejitas, ustedes le ponen la capucha ya sea al niño o la niña, como en este caso mi nieta. Entonces, una vez que se le ponen, ustedes van calculando dónde van a coser las orejitas. ¿Ven? Ustedes van calculando y en ese sitio lo fijan con alfileres y después la cosen. Acá ya le cosí las 2 orejitas y opcionalmente, si ustedes desean, también le pueden poner estos 2 botoncitos de adorno. Entonces ahora sí, ya quedó lista este cuello con capucha. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejiendoperú.com.